Hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan todos? Sí, Sí, muy bien. Vamos a esperar un minutito mientras llegan. Yo mientras les voy a compartir la presentación. Muy bien, ahí está. El día de hoy vamos a ver la teoría para esta semana 16 y también les voy a dar unos avisos que son para terminar el ciclo escolar. Y pues déjenme comentarles que el, la semana pues es la semana 16, que es comprendida del 11 al 15 de mayo. El tema es interacciones electromagnéticas, pero el tema o subtema es potencial eléctrico. En termodinámica, déjenme comentarles un poquito del potencial eléctrico. En termodinámica corresponde a la potencia eléctrica cuando nosotros tenemos una cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un cable y la estamos midiendo el tiempo que transcurre ese paso de corriente eléctrica. En ese momento se está realizando un trabajo por unidad de tiempo. A eso se le conoce como watts o potencia eléctrica. También hay potencial eléctrico, también hay potencial mecánico. En este caso sería cuando un engrane o un disco está girando, produciendo un trabajo por un determinado tiempo. ¿Dónde nos podemos encontrar esta información? Bueno, está en su libro de la página 111 a la 113. Si tienen ustedes el libro de la portada azul, se encuentra en la página 106 a la 107. Aquí tenemos el propósito de esta actividad. Al terminar de esta unidad de competencia, el alumno será capaz de explicar los fenómenos naturales y sociales aplicando modelos, principios y teorías básicas de la ciencia, tomando en consideración sus implicaciones y relaciones causales. Aplica procedimientos de la ciencia matemática para interpretar y resolver problemas en actividades de la vida cotidiana y laboral, donde intervenga el electromagnetismo, particularmente la potencia eléctrica. Las competencias que se evalúan o que aplican para este desarrollo, déjenme regreso al Meet para admitir. Muy bien, ahí está. Competencias genéricas y atributos. Bueno, vamos a hablar un poquito de potencia eléctrica. Siempre que una carga eléctrica se mueve en un circuito, ya habíamos visto cuáles son los tipos de circuitos la clase pasada, a través de un conductor, en este caso era un cable, realiza un trabajo, mismo que se consume generalmente al calentar el circuito o en hacer girar un motor. Por definición, potencial eléctrico es la rapidez con la que se realiza un trabajo eléctrico. Aquí, bueno, les puse esta imagen. Aquí van los cables de alta tensión y por ellos va circulando una corriente eléctrica, la cual por unidad de tiempo se está considerando el watts o la potencia eléctrica que va conduciendo por dicho cable. Aquí, bueno, ustedes están viendo en pantalla lo que es un generador de energía eléctrica. Esa torrecita es como la que han visto en las caricaturas de los Simpson. Eso que se ve en la caricatura de los Simpson no es otra cosa más que una torre de refrigeración, porque dijimos como que se genera calor por la corriente eléctrica, tenemos que enfriar, y aquí es donde enfriamos
todo el vapor caliente que nos ayuda a mover este generador. Pero vamos empezando donde empieza. Empieza aquí en la caldera. Este es el combustible líquido. El combustible líquido lo quemamos y calentamos agua. Esa agua produce vapor. Y ese vapor, cuando entra a un generador, que es una turbina, es como si fuera un ventilador. El vapor mueve el ventilador y esto está generando ciclos o círculos. Y ese círculo, estamos hablando que se está generando un trabajo por el calor, por el vapor, perdón. Y por unidad de tiempo se genera un ciclo. Y ese ciclo ya aquí estamos generando potencia. Y esa potencia la convertimos para que se pueda transmitir en el cable, y este cable nos puede llegar a nuestra comunidad. Esto vendría siendo desde donde se genera la electricidad. Aquí tenemos una central eléctrica. Aquí ya usamos carbón, o sea que se puede generar a través del petróleo o del carbón, y hace lo mismo. El carbón se quema, se calienta el agua que va dentro de los tubos, pasa por una turbina, esto mueve el ventilador, y como es un ciclo, estamos generando ya un trabajo y respecto a al tiempo, y aquí ya se transforma y se genera electricidad y va a nuestras casas. Aquí está, viene aquí siendo lo que es el generador de electricidad. Aquí se genera la potencia eléctrica. Aquí están los ventiladores que enfrían el vapor para que otra vez vuelva a ingresar el agua, ¿verdad? Y por dentro de esta es una turbina o es un generador de electricidad. Así, estos ya son antiguos, son de 1950 aproximadamente. Estos ya son generadores un poquito más modernos, en una hidroeléctrica. Estos también generan un movimiento, y estos generan potencial eléctrico, cada uno de ellos. Este es un generador eléctrico, genera potencia, o sea, genera watts, pero este es más moderno, es portátil. Este lo pueden tener en su casa y pueden generar electricidad a partir de este, y se usa, pues normalmente se usa diésel. En los carros también tenemos un generador de electricidad, pero también un generador de potencia. Esta es potencia mecánica, ¿sale? Es un motor donde quemamos gasolina, se produce un trabajo, y el ciclo que da el ventilador o el motor con el ciclo Otto, pues estamos generando potencial pero mecánico. Y en el generador generamos potencial eléctrico, que es con el que encendemos las luces o el carro, la parte eléctrica. Este también sería un potencial mecánico, un ciclista dando ciclos en su llanta o conduciendo, produciendo un trabajo por sus piernas, y por unidad de tiempo producimos potencial mecánico. El ejemplo más común en su casa, pues es un foco. El foco genera potencial luminoso, que en este caso es cuánta luz pasa, la cantidad de joules por unidad de tiempo. También una plancha, hay transferencia de calor, entonces no nada más puede ser trabajo, también puede ser calor. Y el calor por unidad de tiempo se le llama flujo de calor o transferencia de calor. También tenemos, bueno, dónde se puede utilizar. Aquí también puede ser parte de una aplicación del potencial eléctrico, el encender un foco, usar una plancha, una televisión, una computadora. Hay muchas aplicaciones de potencial eléctrico. Y ahora tenemos la fórmula, el voltaje o la cantidad. Aquí sería la cantidad de la potencia, va a ser igual a la cantidad de trabajo entre la unidad de tiempo. Esta es la fórmula general, y aquí la tenemos ya expresada, si viene en su libro. Potencia es igual a la cantidad de joules entre el tiempo. ¿Sale? Aquí tenemos una conversión. Un watt equivale a un joule sobre un segundo.
Esta es una conversión que podemos usar para poder hacer algunas conversiones, hacer algunos despejes y que veamos que siempre nos va a quedar. Si yo multiplico watts por segundo, me van a quedar los joules. Si divido joules entre segundo, me van a quedar los watts. ¿Sale? Si yo divido joules entre watts, me van a quedar los segundos. Muy bien, si tenemos ya las fórmulas para calcular la parte de la potencia, así quedaría. La potencia va a ser igual al voltaje por la intensidad. Si tuviéramos valores de amperes, voltaje por amperaje me da potencia, igual para watts. Esta es la fórmula que ya hemos visto para la intensidad. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Dice, ¿cuál será la potencia o consumo en watts de un foco o una bombilla conectada a una red de energía eléctrica doméstica monofásica de 220 volts? Si la corriente que circula en el circuito de la bombilla es de 0.45 amperes. Entonces, aquí tenemos la tabla de datos. Aquí está mi fórmula. Potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Entonces aquí tenemos 220 volts por 0.45 amperes y la multiplicación del resultado me daría en watts, ¿sale? Es decir, la potencia de consumo de la bombilla será de 1000 watts. Esto es si nos proporcionan voltaje y amperaje, ¿sale? Aquí tenemos ahora descripción detallada de la actividad que ustedes van a realizar. Entonces podemos tener o se nos puede presentar una fórmula. Potencia es igual a el trabajo sobre el tiempo, ¿sale? También se nos puede presentar potencia igual al voltaje por la intensidad. O sea, estas dos fórmulas las podemos aplicar. Y aquí tenemos un ejemplo. Y aquí vamos a ver, me voy a regresar ahorita a la pantalla. Hasta ahorita, muchachos, ¿alguna duda respecto a la teoría del uso de su fórmula? No. ¿Todo bien? Ahorita nos dice Víctor Isaac que no. Ahorita ya estamos 21 compañeros ya tomando la clase. Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ver qué es lo que les piden. Es una actividad muy sencilla. La situación 1 es prácticamente la que yo les hice, ¿verdad? Aquí tenemos una bombilla, tiene las siguientes características: 100 watts y 220 voltios. Entonces prácticamente van a hacer lo que viene aquí en este ejercicio. Ahí vienen incisos: la intensidad de corriente, hay que calcular la resistencia con la ley de Ohms. Acuérdense que si tenemos el voltaje, la intensidad, puedo calcular la resistencia también. Puedo calcular el calor que se desprende de la bombilla en media hora. Esta fórmula tenemos que retomar la fórmula para calcular el calor. El calor va a ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. ¿Recuerdan esa fórmula? La ley de Joules. ¿Sale? Aquí van a aplicar la ley de Joules. Y la energía consumida en una semana si está encendida durante 5 horas. Entonces la energía, acuérdense que también es la misma ley de Joules, pero con la letra E. Aquí van a calcular la E y van a calcular la Q. ¿Sale? Esto es con la ley de Joules. Tenemos la situación 2, tenemos la situación 3 y situación 4. Que no se les olvide, son ahora 4 ejercicios. Aquí ya nada más, entonces, en su hoja de Word no les están pidiendo ahora el SQA. Nada más les están pidiendo que realicen
los 4 ejercicios, los coloquen en su hoja de Word y ya los suban a la plataforma Moodle. Y pues es todo de mi parte, lo que es la parte de la teoría. No sé si quede claro para todos los que entraron ahorita en este momento. Les doy el aviso. El video de la clase la voy a subir a mi cuenta de YouTube. Entonces ahí se pueden meter y ahí están todos los videos. Déjenles paso unos avisos. Esos avisos son importantes, que nos comentó la directora que se los transmitiéramos para que supieran cómo va a ser el cierre. Ya estamos prácticamente a 2 semanas. Bien, les comento como avisos generales. El 30 de mayo cerramos el curso. El 30 de mayo va a ser la última sesión de clase, donde ustedes van a poder, inclusive la última fecha para entregar algún trabajo pendiente. El segundo aviso es, va a haber un curso de nivelación. Si todos los que no entregan trabajos o no entregaran ninguna actividad antes del 30 de mayo, se les va a colocar una evaluación pendiente o una calificación pendiente en el CIAU, y estos alumnos tendrán que presentarse del 22 de junio al 20 o el 24 de julio. En esa fecha, en ese intervalo de tiempo, van a tener que presentar todos los trabajos que ustedes realizaron en línea y los tendrán que presentar ahí y hacer un examen en esa semana del 20 al 24 de julio para poder subir su calificación final. ¿Sale? Para todos los que sí entregaron las actividades en línea y se les evaluó hasta el 30 de mayo, en la semana 18 podrán hacer su examen final. El examen final va a ser en línea y se van a estar aplicando esos exámenes del 25 al 30 de mayo. Ya una vez teniendo todos sus trabajos en línea realizados, más lo que hicimos o lo alcanzamos a hacer en la escuela de manera presencial, se va a sumar todo eso y su examen en línea, van a tener su calificación final. Ahorita les voy a desglosar como los porcentajes y van a tener su calificación ya en plataforma CIAU del 3 al 4 de junio. Se van a subir sus calificaciones. Y luego tenemos el siguiente aviso. El examen o la semana de exámenes van a ser del 25 al 30 de mayo, como habíamos quedado, o creo que es el 29 o el 30 de mayo. Y ya una vez que hagan su examen, vamos a tener la siguiente ponderación para Física 2. Sus actividades, el total de actividades que hicieron de manera presencial y su examen transversal que ya hicieron, ese va a constar del 35%. Entonces prácticamente todos ustedes alcanzaron, de hecho yo capturé todos sus registros de lo que hicieron en clase cuando íbamos a la escuela. Su examen ya lo tengo capturado. Ese será un 35%. Todas las actividades en línea que realizaron va a tener una ponderación del 25%. Su examen de línea va a ser una ponderación del 30%. Y la autoevaluación y coevaluación que realizamos va a ser el 10%. Entonces ahí tenemos todo lo que viene siendo nuestra evaluación final. Les voy a poner la pantalla y les voy a escribir para que tomen nota de estas fechas. Estas fechas que yo les estoy pasando, pues son fechas para todas sus materias. ¿Sale?
Aquí se los voy a escribir. Entonces empezamos. Avisos. Primer aviso. El 30 de mayo se termina el periodo ordinario. ¿Sale? La semana, es el segundo aviso, del 25 al 30 de mayo va a ser la semana de exámenes en línea. ¿Sale? Y corregimos. Entonces el segundo aviso. ¿Sale? Yo voy a subir calificaciones el 3 y 4 de junio. Se suben calificaciones al CIAU. ¿Vale? Todas estas fechas son las mismas para todas sus materias. Y luego tenemos el aviso número 4. Es todos los que no alcancen a entregar o que no hayan hecho todas estas actividades, se les va a poner una calificación pendiente, un CP. Si aparece en su CIAU para una materia un CP, quiere decir que ustedes no entregaron todo en el periodo ordinario y se van al periodo de nivelación. Y los cursos de nivelación, estos probablemente ya sea en la escuela. Los cursos de nivelación se van a dar del 22 de junio al 24 de julio. Ahí tienen que entregar todas las actividades en línea, tienen que hacer su examen y en esa semana del 24 de julio se les van a poner sus calificaciones finales. Por último, la ponderación. Como se acordó, esta ponderación se acordó por la Academia de Física. Entonces, por la cuestión de la pandemia, se hizo una modificación que no tiene mucha afectación. El 35% son las 25% de actividades que hicieron ustedes de manera presencial, más el 15% de su examen que hicieron en transversal, que por cierto les fue muy bien. ¿Sale? Tenemos el 25% de actividades en línea, lo que ustedes ya hicieron en estas semanas. Tenemos el 30% que vienen siendo su examen en línea. Y por último, el 10% auto y coevaluación. Sería un 10% total. Tenemos ya el 100%. ¿Sale? Este es los avisos que se tienen para terminar ya esta semana. Entonces terminamos la semana 16, terminamos la semana 17 y en la semana 18 prácticamente vamos a estar haciendo esto. Esta es la semana 18 de exámenes. Y que nada más les voy a pedir, muchachos, para nosotros tenemos que concentrar el 25% de actividades presenciales. Les voy a pedir que hagan su portafolio de evidencias de todo lo que hicimos de manera presencial. Entonces su portafolio, pongan en una hoja de Word. Déjenles muestro cómo quedaría su portafolio. Aquí tengo un ejemplo de un portafolio.
Así nada más que pues quítenle esto no lleva, llévale de la UDG. Pónganle aquí portafolio de evidencias, pónganle su grupo, segundo B, turno matutino, ¿sale? Nombre del alumno, póngale la asignatura, física 2, aquí calendario A, póngale aquí Universidad de Guadalajara, ¿sale? La fecha, aquí pónganle que viene siendo junio del 2020 y aquí inserten tómale una foto a su documento, ya sea el cuaderno o su libro, también las prácticas donde vienen en la parte de atrás, tómenle foto a todo lo que tenga sello, pero tiene que aparecer así la hoja completa y que esté el sello, ¿sale? Así es como van a integrar su portafolio de evidencias y van colocando la imagen después de la otra, porque si ocupamos que me entreguen todas las actividades, porque hay unas actividades que no les pude registrar, son de la página 45 a la página 54. En especial, muchachos, esos envíenme lo que viene siendo esas páginas de la 45 a la 46, porque se me falta registrarles. Todos esos sellos los hicimos durante clases presenciales, pero no se los pude registrar. Entonces, de preferencia, mándenme esos, en especial de la página 45 a la 54. También hay algunas actividades, bueno, no, casi todas son en su libro. Y corrijo aquí, es de la 45 a la 68, que es lo que nos hace falta o nos faltó registrar. Entonces hagan su portafolio de evidencias, pongan todas las imágenes, en especial esto, y me lo mandan al correo. Al correo nada más pónganle o grábenlo con sus datos, que es física 2, sus iniciales. Así pónganle física 2, segundo B, sus iniciales, un ejemplo, Hernández Velarde Juan Javier. Lo envían en el asunto, pónganle portafolio de evidencias, ¿sale? Segundo B, y ya me lo envían. Con eso yo ya estoy teniendo material suficiente para el 35% de sus actividades presenciales. Muy bien, entonces, no sé si tengan dudas, alguna pregunta que les quede por ahí antes de cerrar la reunión del día de hoy. No, todo bien. No, muy bien. Entonces, de cualquier forma, este video lo voy a subir a mi cuenta. Juan Javier Hernández Velarde, está en YouTube. Ahí tienen ya ustedes el enlace. Ahí va a estar la información. Y pues nos estamos viendo la próxima semana, la semana 17. Yo ahorita, a partir de hoy, voy a empezarles a calificar sus ejercicios de la página de la semana 16. Maestro, Sí, yo tengo una duda. sí. Sobre el portafolio de evidencia, ¿solamente quieres de la 45 a la 68? Sí, de preferencia eso, porque acuérdense que ya lo demás sí lo alcanzamos a registrar. Entonces lo demás no, ¿verdad? No, lo demás ya no. Si quieren eso ya no, porque yo ya lo tengo registrado. Entonces, lo que me serviría a mí es de la 45 a la 68. Todo lo que tenga prácticas ellos, envíenmelo
y yo ya con eso se los registro aquí en mi hoja de control para que tengan su 35% completo. Sí, maestro. ¿Y puede repetir la fórmula de calor, por favor? Sí, me meto al libro, porque aquí lo tengo cerquita ese libro. Aquí es la de la intensidad de corriente. Página 100. Es la de la ley de Joules. ¿Vale? Calor va a ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Entonces aquí la intensidad está al cuadrado. Y la de la energía también va a ser igual y a todo esto. Aquí sería el voltaje, en vez de sería voltaje lo que nos daría en cantidad de energía o el calor, pero es la misma fórmula. Será la ley de Joules. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, sí entendimos todo. Muy bien, entonces pues muchas gracias, compañeros alumnos de segundo B. Los dejo, hagan sus actividades, las suben a su plataforma y nos estamos viendo la próxima semana. Pues que estén bien, que pasen buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.